Y es un cuento de hadas que termina como una tragedia griega. Tenemos información desde París. Diana, la princesa de Gales, murió en un accidente automovilístico. Hubo una conmoción, porque fue sorpresivo. La princesa Diana de Gales murió en París. O sea, no era una persona que hubiera estado enferma. A las 4 de la mañana del 31 de agosto de 1997, Diana de Gales fue declarada muerta. Hace pocos momentos, el Palacio de Buckingham confirmó la muerte de Diana, princesa de Gales. La noticia se convirtió en primera plana a nivel mundial. 1 millón de personas salieron a las calles a despedirla. Llantos, flores, desmayos. A 25 años de ese día, les contamos la historia de su trágico final. El Departamento de Prensa de Televisión Nacional de Chile ha preparado esta historia de la noticia, que es una historia de hoy. La muerte de la princesa Diana ocurrida esta madrugada en París, luego de un trágico accidente. Aquí, en el famoso Hotel Ritz de París, propiedad de la familia de Dodi Al-Fayed, comenzó la tragedia. Una tragedia que había empezado como una cita romántica de la princesa Diana con el millonario egipcio Dodi Al-Fayed, acosados permanentemente por un séquito de paparazzis que no querían perderse ni un solo detalle de su romance. Entonces se iban y se apostaban en la puerta de atrás del hotel, de la salida de autos. Entonces, porque pues, no había nadie salía por el frontis del hotel, salían por atrás. Y ahí estaban los paparazzi y por eso detectaron a Diana y Dodi cuando se van rumbo al departamento de Dodi. Lady Di y Dodi Al-Fayed iban en los asientos traseros del auto cuando a las 12:23 de la noche el chofer Henry Paul perdió el control y chocó frontalmente contra la columna del paso subterráneo a 105 kilómetros por hora. Se culpa a Henry Paul, el conductor del Mercedes-Benz que pertenecía a la agencia REN, que era la proveedora del hotel, de estar bebiendo en el bar del Ritz-Carlton. Pero ocurre que el hotel de un musulmán, el chofer de confianza no podía estar tomando en el bar. Y luego de muchas investigaciones que se han hecho después de la muerte, se ha podido determinar que Henry Paul, que era el chofer oficial que ellos tenían, tomaba muchos remedios para una depresión o problemas que tenía, y además tomó bastante alcohol esa misma noche. Un explosivo cóctel que causó el grave accidente en el que la princesa Diana terminó en el suelo del coche recostada contra el asiento del guardaespaldas y con varias heridas de gravedad. Aunque fue sacada aún consciente del auto, su vida se apagó horas después. Dicen que las últimas palabras dijo a la persona o al bombero que la rescató, Dios mío, ¿qué pasó? Ella quedó viva un tiempo, muy maltrecha, digamos, por el accidente. Se le llevó a un hospital y falleció desangrada. El fatal accidente y la dramática imagen del Mercedes-Benz S280 que habían alquilado para escapar de la prensa se convirtieron en una postal dantesca del asedio mediático que enfrentó a la princesa hasta el último día de su vida. Y que el vehículo era seguido a lo menos por 6 reporteros franceses y 1 macedonio. A las pocas horas, el National Enquirer, principal revista sensacionalista del mundo, ya tenía el ofrecimiento de las crudas fotografías del infernal accidente en $1 millón. Personas que sugieren que los periodistas llegaron incluso a tomar fotos al accidente cuando estaban agonizando, cuando Diana estaba agonizando, digamos. Y un poco la justificación es, bueno, esto es libertad de prensa. El hermano de la princesa culpó del accidente al acoso periodístico. Es muy doloroso perder a un ser querido, especialmente cuando solo tenía 36 años. Este no es el momento para recriminaciones, sino para la tristeza. Solo diré que siempre creí que la prensa la mataría al final, pero ni siquiera yo podía imaginar que sería de manera tan directa. Los directores de la prensa sensacionalista o de las revistas del corazón, especializadas en el seguimiento de los famosos, rechazaron la culpabilidad de los fotógrafos en el accidente. Argumentan que la pareja viajaba a una velocidad desmesurada en un túnel urbano. Es de las personalidades de la monarquía más fotografiadas del mundo. Ella no había evento que no se le fotografiara, o por su vestimenta, o por sus gestos. Imagínate que cada gesto o cada mirada era fotografiada.
¿Qué nivel de invasión debe haber sentido esa mujer? La discusión que viene ahora es cuál es el límite a la invasión de la privacidad, tanto por la prensa como por los paparazzi, estos fotógrafos comerciales. A continuación tenemos un contacto telefónico con el periodista André Dufay. André Dufay se encontraba como agregado de prensa en la Embajada de Chile en Francia al momento de la muerte de la princesa Diana y desde París entregó sus impresiones a Televisión Nacional luego de la tragedia. Pero uno no puede semi-exponerse o se expone totalmente, y eso es lo que pasó con Diana, que se expuso tanto que ya al final los mismos paparazzi no sabían si en un momento dado la princesa responde, claro que se iba a dar vuelta y les iba a dar una entrada. En el caso de la princesa, hay que recordar que ella tuvo varios y reiterados acercamientos a la prensa, tanto para impulsar su labor humanitaria como para explicar el drama de su vida privada a través de libros o entrevistas. La princesa tenía una empresa de marketing. Eso es verdad. O sea, toda esta adhesión con la Sor Teresa de Calcuta fue marketing. Era como para ser un poco más víctima. André Dufay es uno de los pocos chilenos que se puede apreciar de haber tenido un encuentro cara a cara con la princesa Diana. Sucedió cuando era corresponsal de la revista Cosas en 1981 durante un partido de polo en Londres. Pasó la Diana, la saludé y a la vuelta dije, esta es la mía. Y me acerco con el micrófono pensando que podía engañar a la princesa. Y cuando ella ve a un periodista con un micrófono y un cable que va a ninguna parte, me dijo, sí, well, good afternoon, y sigo de largo. En ese momento el camarógrafo se había ido a filmar al príncipe Carlos y el periodista se había ido a esperar a que la princesa saliera del baño para poder conversar con ella. Todavía era tímido, entonces se reía para el lado. Entonces, las primeras imágenes siempre son de no mirándote de frente. Tenías la primera reacción cuando tú mirabas a Diana era así. Y se ponía colorada, es verdad, pero cada vez se ponía colorada. Y es que cada movimiento de la princesa Diana hasta el día de su muerte era seguido por millones de personas y su fallecimiento elevó aún más el interés de la audiencia por las publicaciones que contaban su historia. ¿Estás viendo el libro de la vida de Diana? Sí, me pareció impresionante que haya fallecido, o sea, no lo puedo creer, es una de las personas que menos me imaginé que iba a fallecer este año. Sí, se han vendido. ¿Cuántos libros te quedan? Un ejemplar. La gran pregunta está, ¿en qué minuto Diana convierte ese asedio mediático en algo que la puede beneficiar para contar su historia? Ahí está el punto, ¿no? Porque su vida se convirtió en un reality show. Esta es la edición que sale mañana de Lady Di con todos los detalles de la muerte. Se imprimió anoche, viene con toda la interpretación de qué va a pasar con la monarquía, qué va a pasar con el futuro de la monarquía, que es un tema muy importante. No había año que no se hiciera un especial de Diana para la muerte. Nosotros recopilábamos obviamente todas las imágenes que habían, porque los archivos mundiales de las agencias de fotografía habían miles de fotografías, porque yo creo que fue una de las celebridades y de las personalidades de la monarquía más fotografiadas del mundo. El mundo está impactado por la muerte de una mujer que no era una mujer común y corriente. Era una princesa que desde su noviazgo con el príncipe Carlos, la gente la había seguido por su historia llena de amor, también de dolor. Obviamente la muerte fue tan terrible que no podían haber voces que pensaran distinto, y empieza todo un movimiento de reconocimiento total a todas esas buenas labores, a todas esas causas benéficas, a todo el empeño y el esfuerzo que durante años la princesa dedicó justamente en todos los continentes, ¿no es cierto? En Francia, el jefe de gobierno, Lionel Jospin, presentó sus condolencias, mientras que el presidente Jacques Chirac, quien acompañó hoy en París al príncipe Carlos, expresó también palabras de apoyo para la familia de Diana. Era una joven de nuestro tiempo, cálida, llena de vida y generosa. Su trágica muerte será profundamente lamentada. Se podía ver que estaba muy preocupada por la gente. Ella quería hacer algo y sentía la necesidad de ayudar. Incluso fuera del Reino Unido generó un verdadero trastorno mundial. O sea, habían personas que nunca habían conocido personalmente a la princesa de Gales, nunca habían estado en Inglaterra y que lloraban desconsoladamente
tras su muerte. Me da pena los niños, todavía no lo puedo creer. Hasta lloré, te digo, me dio una pena terrible. Es una mujer muy joven, tenía todo el mundo por delante y sobre todo por sus hijos. Era una princesa humanitaria. Para nosotros, en Gran Bretaña hoy, es un día de dolor nacional. Pero mientras el mundo lloraba la muerte de la llamada Reina de Corazones, al interior del Palacio de Buckingham reinaba el hermetismo y las tensiones internas por el funeral de Diana. El príncipe Carlos era la idea de hacer un funeral público, donde participara toda la gente, como es el funeral de un gobernante, de una persona importante, a pesar de que ya estaban divorciados. En cambio, la Casa Real, el Palacio de Buckingham, era más partidario de que se hiciera una ceremonia privada. Tanta gente que la quería y que fue cercana, pero su suegra, la reina Isabel, ni una palabra. Silencio total. Y el discurso de la reina es el 5 de septiembre, es una semana después. Hay muchas personas que interpretan esto como que la reina fue presionada a emitir un discurso amable, un discurso de reconocimiento a la princesa de Gales, y que por eso se tardó esos días. Como su reina y como su abuela, lo digo desde mi corazón. Quiero rendir un homenaje a Diana. Ella era una mujer excepcional. Fue después de una presión, no le nació natural, entonces ya había quedado una herida en el pueblo británico. Y se notó esa frialdad, esa falta de cercanía. Un día después del lacónico discurso de la reina Isabel ocurrió el funeral de la princesa Diana, al que asistieron más de 2.000 personas en medio de una ceremonia que fue seguida por casi 33 millones de británicos por la televisión. Fue retransmitida en 200 países y territorios y fue traducida a 44 idiomas. No podría haberse hecho de otra manera. Es decir, el amor público y masivo que se expresó en las calles en distintos pueblos de Inglaterra y en otras partes del mundo también por la princesa Diana, no hacía posible que se hiciera un funeral privado. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves. Elton John le dedicó una canción que él había hecho a Marilyn Monroe y que le cambió la letra por English Rose, dedicada a ella y que fue top en las radios durante semanas e incluso hasta hoy día. El luto a nivel global por la muerte de Lady Di se acrecentaba al ver a sus hijos tras su ataúd expuestos a la mirada de millones de personas mientras atravesaban el peor momento de sus vidas. La imagen impactante de sus hijos siguiendo el féretro va a quedar en la retina de todo el mundo para siempre. Obviamente que Harry él era el más pequeño, era el más joven y fue el más afectado. Y tiene una personalidad mucho más rebelde. Tuvo que soportar una tremenda depresión después de la muerte de su madre, por lo difícil que fue el duelo de un niño que pierde a su madre, pero también por las circunstancias que llevaron a la muerte de su madre. O sea, si tú lo piensas, es un niño que toma conciencia que su madre muere arrancando de la prensa. El triste final de Diana de Gales se convirtió en uno de los eventos más recordados de la última década del siglo XX y su historia de princesa trágica de la vida real aún conmueve a millones de personas. Le dio algo a la familia real que nadie le había dado. Le dio vida. Modernizó la familia real y dejó los niños. Me siento muy similar a cuando murió, muy triste. Es triste pensar lo que la familia real perdió, lo que podría ser ahora para sus nietos. Se veía en Diana una princesa de un cuento de hadas. Una princesa de un cuento de hadas que era real, era de carne y hueso, o sea, no es parte de la ficción, no es parte de una novela, es parte de una historia que está sucediendo. Con todas las aristas que significó ella para el mundo. Diana, la princesa de corazones, Diana, el ícono de la moda, Diana, la mujer que le dio la cercanía a la corona británica. Un gran fenómeno que la recuerdan así un cuarto siglo después. Entonces no hay ninguna celebración de otro personaje que cumpla estas bodas de plata, ¿no? El funeral de la princesa Diana fue seguido por televisión por 2.500 millones de personas y su figura sigue siendo objeto de fascinación a 25 años de su muerte.